¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale realmente el dinero? Y no hablo de las monedas o los billetes, sino del dinero digital, el que de verdad mueve el mundo. La respuesta, ya os lo adelanto, es mucho más fascinante de lo que nos contaron. Venga, vamos a meternos de lleno. Todos tenemos en la cabeza una imagen bastante simple de lo que hace un banco, ¿verdad? La que aprendimos de pequeños. Pero esa imagen, esa idea tan sencilla, se queda cortísima para explicar cómo funciona la economía hoy en día. Y aquí es donde cambia todo. La historia de siempre es que los bancos son intermediarios, cogen el dinero de los que ahorran y se lo prestan a otros. Pero la realidad es justo al revés. Ojo a esto. Los bancos no prestan dinero que ya existe, lo crean de la nada en el momento de conceder un préstamo. Cuando alguien pide una hipoteca, el banco no mira en su caja fuerte a ver si tiene el dinero. No, simplemente teclea la cifra en la cuenta del cliente y ¡pum!, dinero nuevo. El préstamo crea el depósito. Esta idea es la piedra angular de todo el sistema moderno. Y claro, esta idea tan rompedora tiene un nombre: la teoría del dinero endógeno. Endógeno significa básicamente que se genera desde dentro del propio sistema económico, no viene impuesto desde fuera por una autoridad. O sea que la clave de todo esto es que la cantidad de dinero que circula no la decide el Banco Central imprimiendo billetes a su antojo. La decidimos entre todos, las empresas y las familias, cuando vamos al banco a pedir un crédito. Si hay gente y empresas solventes que quieren endeudarse para invertir o consumir, los bancos crean el dinero necesario para satisfacer esa demanda. La oferta de dinero, por lo tanto, no es fija, se estira y se encoge según las necesidades de la economía. Y ojo, que esto no es algo que se haya inventado ayer, el mismísimo Keynes ya lo tenía clarísimo. Lo que de verdad frena la economía no es que no haya suficientes ahorros guardados, es la falta de crédito, de financiación. El crédito es el que pone en marcha la maquinaria, no es una consecuencia del ahorro. Ahora bien, dentro de esta teoría del dinero endógeno, la cosa se pone interesante, porque hay un debate muy intenso sobre cómo funciona exactamente el proceso. Hay dos grandes corrientes de pensamiento y entenderlas es clave. Vamos primero con los acomodacionistas. Para los acomodacionistas, también llamados horizontalistas, el mecanismo es bastante directo. El Banco Central fija el precio del dinero, es decir, el tipo de interés de referencia. Y a ese precio, la oferta de dinero es, como ellos dicen, perfectamente elástica. Es como si hubiera una barra libre de liquidez a un precio fijo. Los bancos comerciales darán todos los préstamos que la gente solvente pida a ese tipo de interés. A ver, vamos a desgranar esto. Primero, la oferta de dinero es una línea plana, horizontal. Segundo, el Banco Central tiene el control total del precio, del tipo de interés. Su única misión es asegurarse de que el sistema bancario tenga las reservas que necesite para funcionar a ese precio. Y por último, una conclusión muy potente: si el dinero solo se crea cuando alguien lo demanda, es imposible que haya demasiado dinero. Por tanto, para ellos, la inflación tiene que venir de otro sitio. Pero claro, aquí llega la otra escuela de pensamiento, los estructuralistas, y dicen, un momento, que la cosa no es tan sencilla. Para ellos, la visión acomodacionista se deja por el camino un montón de detalles importantísimos. La gran diferencia es que para los estructuralistas, los bancos comerciales no son, para nada, unos actores pasivos que se limitan a tramitar préstamos. Son empresas que quieren ganar dinero, que analizan los riesgos y que tienen sus propias estrategias. Su decisión de prestar o no depende de muchísimas cosas, de si se fían del cliente, de su propia situación de capital, de cómo ven el futuro de la economía. Vale, esta tabla es oro puro para entender las diferencias, así que vamos a verla con calma. Para los acomodacionistas, el Banco Central tiene control total, la oferta de dinero es plana y el comportamiento del banco es pasivo. En cambio, para los estructuralistas, el control del Banco Central es limitado. La curva de oferta de dinero tiene pendiente hacia arriba, porque dar más crédito aumenta el riesgo del banco, y sobre todo la preferencia por la liquidez es fundamental, es decir, el deseo de los propios bancos y de sus clientes de tener dinero líquido en lugar de invertirlo juega un papel crucial. Y de esas diferencias surgen las críticas directas, que son un punto clave. Primero, los estructuralistas dicen que no es lo mismo querer un préstamo para montar una fábrica que querer mantener ese dinero en la cuenta corriente. Segundo, el famoso problema de la reconciliación. Vale, el préstamo crea un depósito, pero ¿qué asegura que el que recibe ese dinero quiera mantenerlo como un depósito y no prefiera, por ejemplo, comprar acciones o pagar una deuda? Y tercero, lo que ya hemos dicho, los bancos no son robots, gestionan activamente su negocio. Para entender de verdad por qué los estructuralistas le dan tanta importancia al comportamiento de los bancos, tenemos que bajar al barro a ver cómo se gestiona un banco en el mundo real. Esto es, digamos, el día a día de cualquier banco. Tienen que hacer malabares con estos 4 principios a la vez. Necesitan liquidez por si la gente saca dinero. Tienen que invertir en activos que den beneficios, pero sin pasarse de riesgo. Deben gestionar sus pasivos para financiarse barato. Y, fundamental, tienen que mantener un capital adecuado que actúe como colchón.
Este equilibrio constante demuestra que no pueden simplemente acomodar la demanda de crédito sin más. Y toda esta gestión, en el fondo, se resume en una cosa: gestionar riesgos. El riesgo de crédito es el más obvio, que no te paguen. Pero también está el de liquidez, el de tipo de interés o el de mercado. Todos estos factores pesan, y mucho, en la decisión de un banco a la hora de crear dinero nuevo con un préstamo. Esto apoya clarísimamente la visión estructuralista de un sistema financiero mucho más complejo. Muy bien, llegados a este punto, es normal preguntarse, vale, ¿y a mí todo este debate teórico en qué me afecta? Pues afecta, y mucho, porque tiene consecuencias muy reales en nuestro bolsillo y en la economía. Pues mirad, esta es probablemente la consecuencia más directa e importante de todas. Durante mucho tiempo, los bancos centrales intentaron controlar la cantidad de dinero que había en la economía y fracasaron estrepitosamente. La teoría del dinero endógeno, tanto en una versión como en la otra, explica por qué, porque es imposible controlarla directamente. Lo que sí pueden hacer es fijar el precio a corto plazo, el tipo de interés, y dejar que la cantidad de dinero se ajuste sola. Las implicaciones, como veis, son enormes. Pone en duda hasta dónde llega el poder real del Banco Central. Nos da un marco para entender por qué se forman las burbujas y las crisis financieras. Ayuda a predecir si una subida o bajada de tipos funcionará. Y nos obliga a pensar en la inflación de una forma mucho más matizada. Keynes, una vez más, lo clava con una metáfora genial. El sistema bancario no es un mero espectador, es la carretera sobre la que se construye la economía real. Si funciona bien, la economía prospera, si no, todo se detiene. Y nos vamos con esta pregunta en el aire. Si hemos entendido que los bancos privados tienen la capacidad de crear dinero, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que de verdad limita ese poder? ¿La regulación del gobierno? ¿Su propia búsqueda de beneficios? ¿El miedo al riesgo? La respuesta a esa pregunta es probablemente la clave para la estabilidad de todo nuestro sistema económico. Ahí es nada.